Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó, les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, yo les diré también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá por qué no le han creído. Si le decimos que de los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les dijo, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Hoy las lecturas de la misa muestran un contraste. En la primera lectura se nos habla acerca del profeta Balaán, un profeta pagano que fue llevado a Israel para maldecir al pueblo de Israel. Ese fue el objetivo de quien lo lleva y sin embargo, como dice la lectura de hoy, de la primera lectura, se nos dice que bendijo a Israel, es decir, terminó movido por el Espíritu de Dios y terminó pronunciando una bendición cuando en realidad su intención era la contraria. Es decir, un pagano que reconoce la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y luego en el Evangelio escuchamos, en cambio, a los jefes de los judíos que no reconocen la presencia de Dios en Jesús ni en Juan el Bautista. Entonces, este contraste es fuerte porque al final de cuentas nos cuestiona a nosotros qué tan abiertos estamos a las manifestaciones de Dios en el mundo, en la iglesia, en nuestra vida, qué tan atentos estamos a reconocer el paso de Dios por nuestra vida. Estos hombres cuestionan a Jesús acerca de su autoridad, ¿con qué autoridad haces esto? Y por tanto le piden cuentas y Jesús, sin embargo, muy tranquilamente los pone también contra la espada y la pared, cuestionándolos a ellos delante de la gente para que se manifestara que en realidad ellos no estaban dispuestos a aceptar la respuesta que Jesús tenía para ellos. Sabemos que Jesús habla con la autoridad de Dios, pero si ellos no reconocen ni siquiera la autoridad de Juan, cuánto menos reconocerán la de él. Por tanto, él simplemente los pone en un dilema y ellos ya no pueden presionar más. Y así también nosotros, si no aceptamos la autoridad de la Iglesia, la autoridad del Papa, de los obispos, la autoridad del magisterio, la autoridad de las Escrituras, la autoridad de la tradición de nuestra Iglesia, pues mucho menos podremos realmente aceptar la autoridad de Cristo, porque al final de cuentas será todo según nuestras opiniones, una religiosidad que solamente sigue nuestros sentimientos, nuestras ideas propias. Por tanto, el Señor hoy nos pregunta hasta qué punto estamos dispuestos a reconocer su presencia en distintas instancias que se presentan ante nosotros con verdadera autoridad de Dios. Pidámosle al Señor que siempre aumente nuestra fe y nos permita seguir siempre anclados a su palabra y a su voluntad. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.